un estudio que indica que es cada vez más común que eventos deportivos internacionales se realicen en países autoritarios. Vamos ahora con Farid Cajá, que está con nosotros, y a él gracias por este detalle de comentar con nosotros lo que se viene en las próximas horas y que ya de por sí es una controversia. Este nuevo Mundial de Fútbol es la edición número 22, ¿no? Y es el primer Mundial que se realiza en un país árabe con todas las características que ya se habían venido manifestando. Ayer teníamos esta noticia, ¿no?, de que se va a prohibir la venta de alcohol dentro de los estadios y fuera también. Entonces esto como que ha generado una reacción por parte del público, sobre todo el occidental, ¿no?, que no está muy acostumbrado o entendido de lo que, por ejemplo, es la cultura islámica, que se rige además por el Corán, que es muy, muy riguroso en algunos aspectos. ¿Cómo estás, Farid? Muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Qué gusto. Estoy leyendo tu libro, por cierto, Tiempos Violentos, que tiene bueno, es un título bastante tarantinesco, pero es bastante interesante y además tiene algunas explicaciones muy interesantes de lo que significa este nuevo desorden mundial, no orden mundial, porque estamos entrando nuevamente a una dispersión total en el manejo de la política internacional, ¿no? ¿Cómo estás? Bien, gracias, buenos días. Bueno, ¿cómo ves tú esto que está sucediendo con el Mundial Qatar 2022 y todas las críticas que están surgiendo en las últimas horas? Me sorprende que esto surja recién ahora. Hay un estudio que indica que es cada vez más común que eventos deportivos internacionales se realicen en países autoritarios. El Mundial anterior fue en Rusia. Rusia no tiene precisamente un récord encomiable en materia de derechos humanos y también tiene leyes restrictivas respecto a las minorías sexuales, particularmente gays. Las dos Olimpiadas más recientes, si no me equivoco, bueno, en todo caso, dos Olimpiadas recientes, la de invierno y la de verano, se realizaron en China, que tiene un récord en materia de derechos humanos bastante peor que Qatar. Entonces, hay que poner el foco en las violaciones a derechos humanos de Qatar, pero no pretender que esto es un rayo en cielo sereno. La FIFA ha conciliado con regímenes autoritarios durante toda su historia, ¿no? Recordemos el Mundial del 78 en Argentina, Claro, bajo un régimen que tiraba a sus opositores vivos desde helicópteros que sobrevolaban el océano. Entonces, lamentablemente, esto no es nuevo. Y claro, Qatar logró el Mundial por sus recursos, no hay ninguna otra explicación, no hay nada que lo convierta en una sede particularmente interesante para un Mundial de fútbol. Y claro, ahora Infantino dice Europa es la que debería pedir perdón por siglos de atrocidades cometidas en el mundo. Yo creo que eso básicamente puede ser cierto, pero cuando tú tienes que aludir a las violaciones de derechos humanos de terceros para defender a Qatar, estás indicando que Qatar tiene un récord también bastante malo. bueno, Infantino acaba de hablar, está en una conferencia de prensa bastante molesto y ha denunciado además que, por ejemplo, hay una doble moral respecto de Occidente con Qatar. Y lo ha venido sosteniendo a propósito de lo que tú también estabas argumentando. Habría que decirle al público que Qatar es un emirato casi nuevo, no tiene mucha historia en realidad, que se ha ido construyendo, ¿no?, de manera significativa. Es bastante interesante lo que ha pasado. Esta semana, si no la anterior, el Times publicaba todo lo relacionado a lo que significa Qatar, no como lo que es realmente la organización del Mundial, sino como país, cómo se ha ido construyendo y cómo es que, por ejemplo, las condiciones hasta laborales son bastante difíciles, ¿no?, de no decirlo, en el sentido de que, por ejemplo, en el caso de los estadios hay gente que ha muerto y de eso tampoco es que se haya informado, ¿no? Decían Mundial de sangre, ¿no? Entonces hay una serie de cosas que se han ido produciendo, pero hay que darle un poco de contexto también a la gente, y es que en Qatar está, por ejemplo, presente la Sharia, que es la ley musulmana, ¿no es cierto?, por el cual ellos se rigen y que tienen ciertas limitaciones a las que no van a renunciar de ninguna manera. Exitosa. Y esto hace que las críticas sean mucho más agudas en ese aspecto. Bueno, habría que recordar que Qatar no es una democracia, entonces no sabemos con certeza qué piensan los cataríes. En el caso de Irán, sabemos ahora que un gran sector de la población
no quiere un régimen gobernado por clérigos, porque están saliendo a protestar y sobre todo las mujeres jóvenes. Entonces, no hablemos de la sociedad catarí porque no sabemos con certeza qué opina. Es una monarquía absoluta y en tanto tal ha decidido que, a ver, no es que haya un código legal llamado Sharia, sino que el Corán se convierte en fuente de inspiración de las normas legales. Y entonces efectivamente es cierto, por ejemplo, que si bien las mujeres pueden trabajar y estudiar, por otro lado son tratadas como menores de edad en los códigos de familia porque, por ejemplo, para viajar al extranjero necesitan un permiso de un varón de la familia. Pero por otro lado, el maltrato a los trabajadores inmigrantes no viene de la Sharia, es una decisión política de la monarquía catarí de explotar a trabajadores extranjeros a los cuales no se les permite cambiar de trabajo porque vienen con un patrocinador que tiene un control exclusivo sobre su derecho a trabajar, sobre su derecho a viajar, y entonces es una forma servil de trabajo. A raíz de las críticas cuando se le otorgó la sede del Mundial por el trato a los trabajadores extranjeros, la ley ha cambiado. La pregunta es qué tanto ha cambiado la práctica y, suponiendo que haya cambios, estos persistirán después del Mundial. Bueno, son finalmente los Al-Thani los que manejan justamente este emirato que, yo repito, es bastante llamativo cómo es que se conducen, pero claro, sostener que esto no es una democracia, ellos se rigen en función a sus propias leyes, ¿no? Obviamente que partiendo del Corán, que además es completamente interpretativo. La Sharia tiene una interpretación, por ejemplo, distinta en Qatar, como lo es, por ejemplo, en Afganistán, donde ahora está el régimen talibán y que es mucho más todavía conflictuado de entender por el hecho mismo de que hay una serie de acciones, ¿no es cierto?, que relegan, por ejemplo, el rol de la mujer, no le permiten educación, no le permiten trabajar, e incluso hay situaciones límites donde la mujer es llevada prácticamente a la muerte, ¿no? Por ahí es donde justamente existen todas estas críticas a la violación de derechos humanos. Sí, hay 4 escuelas de interpretación del derecho religioso en el Islam, ¿no? Algunas más restrictivas que otras. Yo personalmente tiendo a creer que en general las leyes de inspiración religiosa nunca van a conceder igualdad plena de derechos a las mujeres, por ejemplo, como las leyes seculares. Pero dicho eso, hay feministas musulmanas que apelan a algunas de estas escuelas de interpretación para reivindicar derechos de la mujer. Por ejemplo, que la mujer herede la mitad de lo que hereda el hijo hombre. El contraargumento de las feministas islámicas es que esto hay que entenderlo en un contexto en el cual la mujer no heredaba nada y el hombre heredaba más porque el hermano mayor tenía que ocuparse con esa herencia de sí mismo y del resto de los hermanos, en tanto la mujer ya no dependa de los hermanos varones para su manutención, no habría razón por la cual debe heredar menos. Entonces hay intentos de interpretar la religión de una manera compatible con la igualdad de derechos. ¿Qué tan lejos pueda ir eso? Es discutible, pero en todo caso no es que haya una única interpretación que sea la que prevalece en Qatar. Bueno, vamos a ver en todo caso cómo es que se desarrolla el Mundial en los próximos días. Yo me estaba poniendo en alguna situación límite respecto, por ejemplo, a, claro, o sea, las leyes de Qatar en base a la Sharia y en base al Corán son bastante, pues, directas, ¿no es cierto? Son de cumplimiento estricto y a veces va a ser muy difícil que ellos también puedan conceder algunos aspectos. Viste que en un primer momento dijeron sí, vamos a permitir el consumo de alcohol y ahora retrocedieron y bien vieron que se instalaban los puestos de Budweiser ahí a las afueras de los estadios, ¿no? Entonces empezaron a entrar como que en un dilema también de lo que significa su moral, porque a la larga estas leyes van directamente con lo moral y lo moral es interpretativo en diferentes aspectos. Yo me ponía como ejemplo, ¿no? ¿Qué pasaría si en un pleno estadio 2 jugadores llevados por la euforia, la pasión, ¿no es cierto?, y la alegría, se abrazan fuertemente y por ahí se dan un beso y esto va a ser televisado al interior de un estadio que está ubicado en Qatar, donde Qatar tiene estas leyes donde prácticamente se suprime todo lo emocional respecto a este tema, ¿no? ¿Cómo es que van a reaccionar?
Bueno, yo diría lo siguiente, si las autoridades cataríes pretenden imponer de manera estricta el tipo de códigos que han propuesto para este mundial, el mundial va a ser un fracaso estrepitoso. Va a llegar un punto en que, o sea, yo creo que a partir de mañana todos nos vamos a concentrar en el, bueno, todos no, pero una mayoría se va a concentrar en el fútbol y va a pasar al segundo plano todo aquello que estamos comentando en este momento, salvo en un escenario, que Qatar empiece a reprimir cosas que son habituales en un estadio de fútbol. Si Qatar hace eso, si tiene la torpeza el régimen catarí de hacer eso, va a lograr volver el foco de atención a los temas de derechos humanos y derechos en general. Pero sí, es un riesgo que estamos corriendo y probablemente Infantino termine Exitosa. tragándose sus palabras, porque la FIFA normalmente es la que le impone condiciones a los países si quieren ser sede de un mundial. Brasil tenía una ley que En 90, impedía la venta de alcohol en claro. los estadios para evitar la violencia vinculada al Y fútbol. tuvo que ser. Y la FIFA le obligó a cambiar esa norma. Entonces, también se había negociado eso en Qatar y Qatar ha cambiado última hora lo acordado. Vamos a ver si la FIFA aquí se pone firme. Claro, ya no le puede retirar la sede, creo que eso es parte de lo que calcularon. Y no, claro, eso es imposible, no todo el mundo está a la expectativa. Sí dejar en claro una cosa, ¿no? Porque claro, el fútbol es emoción, es diversión, tiene todo un aspecto sociológico interesante. Yo tenía un libro que hablaba justamente de por qué el fútbol es tan popular, porque el fútbol lo que hace es romper todas las clases sociales. Lo juega desde el rico Uh -huh. hasta el más pobre. Entonces eso genera justamente identidad, ¿no es cierto? Por eso es que el fútbol es tan emocional para todos los países y por eso es que en un mundial sirve ciertamente de una especie de sedante, ¿no? Para las diferentes sociedades. Yo soy de los que piensa, y se lo he comentado aquí a los dueños de la empresa, que vamos a tener 64 partidos, un mes de un mundial donde no se va a hablar nada más de fútbol y donde la gente va a estar más a la expectativa de los partidos que se van a jugar, a los problemas que tenemos de crisis política que se están, pues obviamente en este momento concentrándose, ¿no? Sí, pero por otro lado, el fútbol tiene el subtexto de la política Ah, habitualmente, obvio. porque, digamos, por ejemplo, Rangers versus Celtics en Escocia, esa es una división futbolística que es un sucedáneo de la división entre protestantes y católicos. River Boca, River era el equipo de los millonarios, Boca era el equipo de clase trabajadora. Esas divisiones políticas, sociales, están implícitas muchas veces y claro, algunos dirían el fútbol es sublimación en el sentido freudiano, es decir, es una forma de Exitosa. conflicto socialmente regulada y aceptada. Bueno, Farid, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy y a ver cuándo te das una vuelta por aquí para presentar tu libro, que creo que es importante que el público lo tenga y lo lea. Y yo lo estoy avanzando lo más que se pueda. Me gusta mucho el título, sobre todo porque son tiempos muy violentos. Yo siempre estoy en esta redacción de decir en qué momento a alguien se le va la mano. Esta semana, mientras nosotros estamos enfrentando una crisis a nivel nacional, a nivel internacional y por poco ya está en una tercera guerra mundial, con lo que ha pasado en Polonia, con estos misiles que acaban con la vida de personas, ¿no? Donde la OTAN ha tenido que ver exactamente, analizar mucho el contexto para no tomar una decisión en medio de la invasión de Rusia a Ucrania. Sí, de hecho discutíamos con la editorial el tema de si poner el hongo de una explosión nuclear en la carátula me parecía un poco excesivo, pero de pronto empezaron a haber amenazas de uso de armas nucleares y ya no parecía tan Sí. exagerado. No, estamos en un momento difícil. Y esta semana también hemos llegado a los 8.000 millones de seres humanos en el planeta, que el planeta además está también prácticamente en colisión. Y yo decía, llegamos a los 8.000 millones de personas o de seres humanos en el planeta y estamos rumbo a la extinción. Me decían, no seas tan negativo, ¿por qué tendríamos que ir a la extinción? El planeta se está acabando, se está consumiendo, lo estamos consumiendo. Estamos en un momento en el cual tenemos un problema serio con el efecto invernadero, el cambio climático, que aquí en el Perú prácticamente importa un pepino. Sin embargo, las cosas se están dando. La gente no entiende que tenemos un invierno tan prolongado hasta este momento, cuando debería ser primavera y verano, por justamente el mal manejo de lo que somos como seres humanos, como sociedad, que no nos importa el medio ambiente. Bueno, Lima es una de las ciudades más grandes del mundo construida sobre un desierto y depende como fuente Exitosa. de agua dulce de los glaciares altoandinos que se están descongelando. O sea, el cambio climático no es algo que le pasa a alguien más, es algo que nos va a pasar o nos está pasando ya
nosotros aquí en el Perú. Bien, Farid, un fuerte abrazo. Muchas gracias.